Vamos a dar paso a la presentación del libro Frente al hambre y al obús, escrito por el doctor Eduardo Camacho Mercado. Quiero recordar que este libro pues, ha sido premiado a nivel nacional y pues escrito por uno de nuestros profesores investigadores. Para hacer la presentación de este libro tenemos el honor y el gusto de recibir a la doctora Julia Preciado, quien es profesora e investigadora del del CIESAS Occidente y viene directamente desde Guadalajara para presentar este libro junto con el doctor, el presbítero Tomás de Híjar Ornelas, director del Instituto de Investigaciones Históricas del Arzobispado de Guadalajara. Y tenemos también aquí la presencia del doctor Eduardo Camacho Mercado, el autor del libro, y bueno, al final de esta presentación ustedes podrán hacer sus preguntas. Mientras tanto, pues les pido a ustedes un aplauso para ellos. Le cedemos el uso de la voz a la doctora Julia Preciado. Gracias. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí esta mañana para presentar el libro de Eduardo Camacho. Es un gusto para mí comentarlo porque conozco este libro desde que empezó a gestarse hace ya más de 5 años. Entonces vi cómo el libro, en lo que hoy presentamos, fue creciendo y tomó altos vuelos porque ganó 2 premios nacionales. Entonces para mí es pues muy emocionante acompañar a Eduardo esta mañana para presentar su libro, y también agradezco al doctor Aristarco Regalado la invitación a estar aquí con ustedes. Lo que voy a leer lo titulé Entre historia y narrativa. Cliente de arrieros humildes que a lomo de burro lo llevaron por tierras fragosas, bajo toda inclemencia en días lluviosos, parando en hospedajes míseros, atravesando regiones y villorrios desolados. El viaje halló término a la 4ª jornada en anocheciendo. Qué oscuro pueblo de sombras escabullidas, de puertas cerradas, de olor y aire misteriosos, pueblo de oscuridad y silencio que aplastaba el ánimo del recién llegado. Campanadas de monotonía le golpearon las sienes, jaqueca cruel, ganas de llorar. Un arriero le ofrece su casa para guardar los avíos, mientras el señor cura ordene otra cosa. Gruñen por allí los cerdos, cacarean somnolientas gallinas. El aire irrespirable amenaza tormenta. Quién sabe si ni lleguen al curato antes de que comience a llover. Relámpagos ininterrumpidos, viento desatado. Será una culebra, goterones, carreras, el oscurecido curato. Ese fue el trayecto que recorrió el presbítero Abundio Reyes para llegar castigado a un pueblo sin categoría, de extraño nombre y sin referencia en los mapas de la República. El fragmento que acabo de leer pertenece a la novela Al filo del agua de Agustín Yáñez, pero bien podría ser una de las páginas del libro de Eduardo Camacho Mercado que hoy presentamos. Frente al hambre y al obús, iglesia y feligresía en Totatiche y el Cañón de Bolaños, 1876-1926, retoma del arte literario una narrativa vigorosa que su autor cincela por medio de una prosa clara, directa. A través de 364 páginas, Eduardo Camacho profundiza en el proyecto de reforma eclesial y el catolicismo social. Este libro recorre 50 años y se enmarca en 2 importantes etapas históricas, el Porfiriato y la Revolución. Se centra en la región de Totatiche y el Cañón de Bolaños, en el norte del estado de Jalisco. A Totatiche y el Cañón llegaban noticias del ferrocarril.
la luz eléctrica, los coches a gasolina y muchos otros símbolos del progreso, pero en esas tierras todo permanecía igual. Ninguna cicatriz del mundo moderno atravesaba todavía el paisaje, salvo las minas, apenas lunares artificiales a los que los vecinos ya estaban acostumbrados. Este párrafo que acabo de leer podría ser el monólogo de un personaje de la novela Al filo del agua. Puedo imaginar al presbítero Abundio Reyes, como a Pedro Páramo, sentado en su equipal, reflexionando acerca de su mundo, de su espacio. Pero no se equivoquen, este es un párrafo que tomé del libro de Eduardo. La narrativa no debe considerarse un asunto retórico. Subrayo que la narrativa dentro de la historia es primordial. La prueba y la demostración como ejemplos dentro del relato histórico tienen que ver con la forma en que se presentan los resultados. Por eso debemos agradecer que Eduardo Camacho haya escrito este libro para que lo repasaran numerosos lectores, como numerosos fueron los feligreses que recorrieron con sus ojos la hoja parroquial llamada El Rosario, hoja que publicó el cura de Totatiche, Cristóbal Magallanes, y que Eduardo interrogó con tesón. Eduardo se percató que en el contenido del rosario se reflejaba la importancia del calendario. Así construyó una de las secciones de su libro en la que demuestra que el oficio de historiar no se improvisa. Eduardo nos dice: el calendario es un instrumento de poder y quien lo organiza controla el ritmo de la vida pública y privada. Escuchemos. En julio de 1920, nos dice Eduardo, los fieles católicos de Totatiche leyeron en el rosario, la hoja mensual de la parroquia, este obituario. El día de la festividad del Corpus del mes que acaba de pasar, murió en el pueblo de Temastián J. Concepción Pérez, aplastado por un paredón, en donde se trabajaba en sacar tierra para la alfarería. En vista de esta desgracia y de los muchos castigos que Dios manda a los profanadores de los días festivos, ¿todavía habrá quien se resuelva a trabajar en días de fiesta? Termina la cita. Eduardo Camacho observó cómo los habitantes de 5 parroquias de la Arquidiócesis de Guadalajara, Bolaños, Totatiche, Chimaltitán, San Martín y El Salitre, vivieron sus creencias religiosas. En cada una de las parroquias dirigió Eduardo su microscopio, como lo recomienda el enfoque de la microhistoria, para penetrar en la vida cotidiana de los parroquianos, permeada por la religión que practicaban, las asociaciones que formaron y los preceptos que las regulaban y que los fieles obedecieron en mayor o menor grado, las devociones que los fortalecían, las oraciones que susurraban en el silencio de los templos o proferían en el espacio público, la persistencia del culto a los santos locales y la caritativa recepción a los santos universales que la Iglesia Católica recomendaba venerar. Estamos ante un libro escrito, repito, desde el enfoque de la microhistoria, pero de una microhistoria cortada a la italiana y a la mexicana. Recordemos que la microhistoria puede entenderse desde 2 formas de concebir a la historia: la propuesta por Luis González y González, que se refiere a una historia local, y la cultivada por historiadores italianos como Carlo Ginzburg y Giovanni Levi, quienes se centran en la reducción de escala. El relato de la microhistoria cumple 2 funciones. La primera expone cómo funciona una sociedad determinada, es decir, muestra la relación de los sistemas normativos con el individuo, y la segunda incorpora al relato el proceso de la investigación. Eduardo demostró cómo funcionaba una sociedad determinada como la que integraban las 5 parroquias que estudió. En cuanto a las prácticas del proyecto de la Iglesia, por ejemplo, Eduardo descubrió que no las incorporaban a ciegas los feligreses, y para entender mejor este fenómeno y posteriormente explicarlo, Eduardo Camacho recurrió a los postulados del antropólogo James Scott, quien explica las estrategias que desarrollan ciertos grupos, como los campesinos, para negociar, resistir o consensar.
avanzar. Estas mismas estrategias las implementaron los parroquianos para responder a los proyectos del Estado porfiriano y revolucionario, pero esa es solo parte de la historia. En esta obra son actores imprescindibles, además de los feligreses y laicos, los sacerdotes locales y la jerarquía eclesiástica. Dejo a los interesados la tarea de leer este libro y desenterrar de sus páginas las ideas que apenas esbozo. En cuanto a la bibliografía que sustenta el libro, el autor la discutió a partir de dos ejes: el general, en el que revisó estudios acerca de la Iglesia Católica Universal, encíclicas, obras del catolicismo social, y en contraparte del liberalismo mexicano y de la historiografía de la Revolución Mexicana. En el eje particular, Eduardo revisó estudios que atañían directamente a la región de su interés. Eduardo examinó además archivos nacionales, regionales y locales, tanto públicos como privados. Se acercó a acervos de la Iglesia y del Estado, visitó el archivo histórico de la Secretaría de Educación Pública, el histórico de Jalisco, el histórico del Arzobispado de Guadalajara, el parroquial de Totatiche, el parroquial de Chimaltitán, el municipal de Villaguerrero, la biblioteca personal de Cristóbal Magallanes y la sala de exvotos del Santuario del Señor de los Rayos en Temastián. En el capítulo 1, titulado Restauración Católica y Catolicismo Social en México, el autor muestra a la Iglesia Católica del Porfiriato y la Revolución. En sus páginas revela las estrategias que esa institución explotó para recuperar el espacio que perdió ante las diferentes leyes que limitaban su participación en la vida terrenal. El segundo capítulo, el Arzobispado de Guadalajara, 1876-1926, Renacer Católico y conflicto con el Estado revolucionario. Eduardo desvela 4 figuras arzobispales: Pedro Loza y Pardavé, Jacinto López, José de Jesús Ortiz y Francisco Orozco y Jiménez. Profundiza en las particulares habilidades que cada uno de ellos desdobló para recuperar, fortalecer o mantener la solidez de la Iglesia en la Arquidiócesis de Guadalajara. El capítulo 3, Formación histórica de la región, acusa la importancia de la variable geográfica. Recordemos que el contexto social, político y económico es inexplicable con la ausencia del medio geográfico. Estos 3 primeros capítulos combinan con acierto el uso de las imprescindibles fuentes secundarias con varias fuentes de primera mano o documentos inéditos y contemporáneos a los hechos que Eduardo describe en Frente al Hambre y al Obús. En su capítulo 4, Sacerdotes y feligreses, Eduardo dibuja de cuerpo entero a los curas locales. Las historias de los sacerdotes, en ocasiones estremecedoras, brindan elementos para entender mejor su presencia como intermediarios entre los hombres y lo divino. El quinto capítulo, el culto bajo control de la Iglesia, tradición, reformas y conflictos. Eduardo observa muy de cerca el culto público, los ritos y ceremonias del calendario litúrgico. Abunda en particular en los afanes de los habitantes de esos pueblos apartados, en sus devociones locales e irreemplazables, en los días de guardar, entre otros rituales. El capítulo 6, el catolicismo social en las parroquias, muestra el catolicismo social en el ámbito regional. Aquí dibuja la presencia del sacerdote Cristóbal Magallanes, quien aseguró el éxito del proyecto de la Iglesia en la parroquia de Totatiche. La autoridad, o quizá deba llamarlo poder, de Magallanes, incluyó a las parroquias vecinas. El último capítulo, Acción Social y Conflicto con el Estado, desciende al ámbito local para desde ese plano explicar las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Así logró Eduardo detectar las negociaciones y las estrategias de los laicos, sacerdotes y feligreses con presidentes municipales, jefes políticos y grupos de ciudadanos liberales o que simpatizaban con la revolución. Los últimos 4 capítulos que acabo de describir se sustentan en fuentes de primera mano, documentos que el autor localizó en alejados y desorganizados archivos parroquiales.
Con este libro, Eduardo Camacho introdujo en las páginas de la historia regional la figura de Cristóbal Magallanes. Esto es cierto, pero introdujo también en la geografía archivística de la historiografía nacional fuentes de información antes ignoradas por desconocidas. Esta última es una de las aportaciones de Frente al Hambre y al Obús. Eduardo colocó también en el escenario de la investigación académica a los actores con todo y matices de los proyectos del catolicismo social durante el Porfiriato y la Revolución. Este libro confirma que laicos y feligreses no recibían de forma pasiva los designios de la Iglesia y señala cómo fue que esa institución negoció con sus feligreses para instaurar su proyecto. En 1991, Edmundo O'Gorman, al recibir el doctorado honoris causa en la Universidad Iberoamericana, señaló que los jóvenes historiadores reclamaban una nueva manera de concebir y escribir la historia. Frente al Hambre y el Obús, yo diría que reivindica esa demanda. Estoy segura que todos los aquí presentes adquirirán el libro de Eduardo. Ahí encontrarán varios ingredientes de la receta particular para escribir historia que proporcionó O'Gorman. Y con esas palabras cerraré mis comentarios. Quiero una imprevisible historia como lo es el curso de nuestras mortales vidas. Una historia susceptible de sorpresas y accidentes, de venturas y desventuras. Una historia tejida de sucesos que así como acontecieron pudieron no acontecer. Una historia solo inteligible con el concurso de la luz de la imaginación. Una historia arte, cercana a su prima hermana, la narrativa literaria. Una historia de atrevidos vuelos y siempre en vilo como nuestros amores. Una historia espejo de las mudanzas, en la manera de ser del hombre. Reflejo, pues, de la impronta de su libre albedrío, para que en el foco de la comprensión del pasado no se opere la degradante metamorfosis del hombre en mero juguete de un destino inexorable. Muchas felicidades, Eduardo. Gracias. Tengo el inmerecido honor de hablar ante ustedes en un lugar paradigmático para el tema propuesto, lagos. Santa María de los Lagos, si nos referimos a su sonoro y poético nombre. Lagos de Moreno, el actual y cívico, pero en los labios de todos, ayer y hoy, lisa y llanamente, Lagos. Paradigma porque la también llamada Atenas de Jalisco ganó a pulso tal título y para muestra basten botones tales como Primitivo Serrano, Francisco Primo de Verdad y Ramos, Pedro Moreno, Miguel Leandro Guerra, Agustín Rivera, José Rosas Moreno, Mariano Azuela, Francisco González León, Carlos González Peña, Adalberto Navarro Sánchez, Jesús Delgadillo Araujo, Dolores Álvarez Bravo y Alfonso de Alba, solo por mencionar algunos. Hace cabalmente un año, en esta ciudad comenzaron los festejos por el aniversario 150 del nacimiento de la provincia eclesiástica de Guadalajara y hoy, casi al cierre del periplo que suscitó esa efeméride, acogemos formalmente uno de sus frutos tangibles, la publicación del libro coeditado por la Universidad de Guadalajara a través de su Centro Universitario de Lagos y la arquidiócesis de ese nombre, por medio de su Departamento de Estudios Históricos. Frente al Hambre y al Obús, Iglesia y Feligresía en Totatiche y el Cañón de Bolaños 1876-1929, es el esfuerzo sostenido de un investigador nato, que si en nuestro país hubiera conciencia del valor de tales talentos, solo debería dedicarse a escudriñar los ricos filones del pasado para compulsarlos desde el presente en orden a construir el futuro. Sin tales premisas, el oficio de historiar, como irónicamente lo señala don Luis González y González en su ya clásico manual operativo para investigadores,
que lleva ese título no pasaría de ser mera remembranza, hilachas de nostalgia, atadillos de recuerdos para los memoriosos. El genuino historiador lo es no por el grado académico que ostenta, sino por la responsabilidad con la que acomete un tema, le sigue la pista, hurga y expurga y acepta las evidencias que sobre la marcha su labor le impone. ¿Cuántas veces habrá pasado que un investigador comience con una idea acerca de algo y termine aterrizándola en otra diametralmente opuesta a la original, vencido por las pruebas que fue rastreando durante sus pesquisas? No quiero decir que esto haya sucedido al doctor Camacho en el tiempo de su búsqueda para componer la obra que hoy nos congrega, pero sí, y él puede desmentirme públicamente en este momento, que los resultados terminaron siendo para él totalmente inesperados a su planteamiento original, o que éste debió ampliarlo o enjutarlo según aparecieron o no los datos que pudo rastrear durante el acopio de los mismos. La obra que tendrán en sus manos los afortunados que quieran encontrar y aprovechar sus contenidos tiene como propósito ofrecer una explicación puntual en torno a la forma como se rompió el nudo gordiano que mantuvo unidos el altar y el trono en este ámbito que terminó por llamarse Imperio Mexicano o Estados Unidos Mexicanos, o mejor y simplemente México, entre 1821 y 24. No fue su nacimiento por parto natural, sino por incisión quirúrgica, o sea, por cesárea, y bastante mal cuidada, por cierto. De modo que la madre tardó mucho en sanar del hijo que dio a luz y éste en recuperarse de su violento y demorado principio. Podemos consolarnos diciendo que pudo haber sido un aborto y no fue, y que maltrecho y todo alcanzó la pubertad y la lozanía de la juventud, que llegó a la madurez y que ahora anda en la plenitud de su existencia. Sin embargo, no nos corresponde hoy evaluar tal cosa, sino a los que vengan luego, y a la distancia de un siglo, años más o años menos, cuando ninguno de nosotros sigamos aquí, ni nos sintamos ofendidos por ello, el historiador ecuánime dirá de nuestro paso algo que las generaciones venideras engarzarán a su red, que tal cosa es la historia, el eslabonamiento ininterrumpido y deliberado de acciones espaciotemporales, solo que no es lo mismo en la trama ser nudo a ser urdimbre. Nos explica pues el doctor Camacho cómo la disolución del antiguo régimen en esta parte del mundo se dio en lo que a la Iglesia y al Estado respecta, a golpe de espada, y esta de dos filos, la de la guerra, representada por el obús, pieza de artillería en la metáfora de la suave patria López Velardiana, y la de la vendada justicia, la jurídica, que elevó a rango constitucional en 1874 el fruto que a partir de 1854, con la Revolución de Ayutla, se fue sembrando en el campo legislativo de México por un grupo político que asumió como determinante para la modernización de México la salida abrupta de la Iglesia del escenario social en todos los ámbitos, menos al que se le confinaba, el estrictamente cultural y religioso. Injustos seríamos si tacháramos a los próceres del liberalismo mexicano de consumar tal hazaña. A lo más hicieron suyas las posturas que de mucho antes se habían ido perfilando en la corte ilustrada de Carlos III de España, siguiendo de cerca, eso sí, el ejemplo de la llamada nación modelo.
los Estados Unidos de Norteamérica, cuyo orden y progreso había que imitar a todo trance, aboliendo a como diera lugar lo mucho que restaba por igualar en una nación que, forjada desde la praxis del derecho consuetudinario de las leyes de Indias, quería pasar ahora al sistema jurídico codicial, de modo que los antes llamados indios se convirtieran por decreto en ciudadanos y los sistemas escolarizados les facilitaran a la brevedad hablar, vestir y comportarse como gente de razón. Qué ironías tiene la vida. Ningún gobierno efectivo hizo menos por los indios en México que el encabezado por uno que lo era de raza, pero no se orgullecía de serlo, en espíritu. Y ninguno hizo tanto por ellos que otro representado por un aristócrata austriaco descendiente del linaje que echó las bases para fundar la nación mexicana en los siglos XVI y XVII. Arriesgándome a que los custodios del altar patrio me manden a la pira por hereje, me disculpo diciendo que lo anterior no es fruto de un prejuicio mío, sino de eso que genial y artísticamente presenta el escritor judeo-austriaco Franz Werfel en su maravilloso drama Juárez y Maximiliano, que todos ustedes pueden leer si quieren alcanzar la clave que explique las causas que también expone Mariano Azuela en Los de Abajo: la marginación del indio y del campesino mexicano al constituirse los latifundios formados con las tierras comunales de las corporaciones religiosas y civiles, o sea, de los bienes raíces de la Iglesia, administrados por aparceros y medieros, y las tierras comunales de los indios. Me veo obligado a referirme a tales precisiones porque frente al hambre y al obús aborda de forma integral y como antes nadie lo había hecho, un problema que no fue ni confesional ni jurídico: el espantoso vacío en el que se sumieron millares de personas que al menos antes de las leyes de desamortización tenían que comer, pero que después de estas ni ese consuelo les quedó, viéndose en pocos años los de la segunda mitad del siglo XIX reducidos a una miseria material y moral espantosa. La Iglesia, impelida a aceptar como irreversible la pérdida de su hegemonía en ámbitos que le fueron propios durante siglos, la educación y la acción social, consiguió sin embargo sobreponerse a tal caída recobrando un ímpetu que recuerda los esfuerzos colosales de la primera evangelización. De aquello el doctor Camacho nos ofrece pormenores poco o nada conocidos, sin excluir de las luces las sombras de una institución que se dice divina por su origen y fundador, pero que es a ratos demasiado humana por sus representantes. Y es esta la última nota que quiero resaltar de frente al hambre y al ubús, pues desde mi modesta opinión la considero su principal riqueza y atractivo. Lejos de ser una apología institucional de nadie, sus bien hilados argumentos nos ofrecen una explicación acerca de cómo, durante cierto tiempo, en un jirón del estado de Jalisco, el arraigado clericalismo de la Iglesia en México se vio copado por figuras de la talla de Cristóbal Magallanes Jara, que confiando en la libre responsabilidad de los fieles laicos, ofreció a estos todos los elementos disponibles para facilitarles ser actores y protagonistas de su propio destino. ¿Cuánta falta hace que esto suceda de nuevo? Ojalá algunos de los aquí presentes, de los que nos siguen a través de la señal de Radio Universidad, sintiéndonos aludidos, retomemos la estafeta. Gracias.
Muchas gracias a Julia Preciado, a la doctora Julia Preciado y al padre Tomás de Híjar. Julia se está muriendo de frío y le agradezco mucho el que haya venido, además porque pues mañana tiene otra actividad. Dicen por ahí que cada quien sus clásicos. A mí me gusta mucho un clásico de la cultura popular mexicana que es el Ratón Macías, un boxeador de los años 50, y siempre que lo entrevistaban después de su triunfo decía: todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe. En este caso, mucho de lo que está aquí se lo debo a Julia, a mi manager, que fue mi directora de tesis. Julia, que es una historiadora admirable, de bajo perfil, le gusta manejarse así, no tiene los reflectores frente a ella, pero es una extraordinaria escritora, una historiadora, escritora, como se habrán dado cuenta en esas a veces exageradas e inmerecidas palabras, pero yo creo que en aras más de sonar, de escucharse bien que de hablar bien de mí. Y entonces le agradezco mucho pues toda la dirección a lo largo de estos 4 años de doctorado y su amistad también. Y del padre Tomás de Híjar, bueno, como lo digo en los agradecimientos del libro, hay periodos en la historia de las ciudades, de los pueblos, de los estados, en los que se combinan factores y personajes que hacen que haya un resurgimiento, una época dorada de algo, en este caso de la historiografía mexicana. Y yo creo que el padre Tomás está llevando una extraordinaria labor para el caso de la historia de la Iglesia en México, en particular de la historia de la Arquidiócesis de Guadalajara, porque ha logrado conjuntar no solo su esfuerzo personal como historiador, que también lo es, sino como gestor de una generación de historiadores que están produciendo y están acelerando el conocimiento sobre la historiografía en México, y sobre todo tiene la virtud de acercarse a la academia, de acercarse a los académicos y no quedarse solo en estos sabios de la Iglesia, en estos historiadores eclesiásticos, sino que él sabe de la importancia del diálogo entre la academia no eclesiástica y los historiadores de la propia Iglesia, sin ningún temor a la crítica, sin ningún temor a las opiniones diversas, como lo pueden ver en el libro, y por supuesto si no hay temor de la Iglesia a escuchar lo que otras personas dicen sobre ella, pues haríamos muy malos historiadores en no acercarnos al diálogo con la Iglesia, ¿no? Porque también persiste un prejuicio en ciertos espacios académicos de que cómo que te van a juzgar de clerical si publicas en una editorial de la Iglesia. Yo no creo, yo creo que todo lo contrario, que hay que aceptar el diálogo y colaborar. Entonces, el padre Tomás representa, bueno, no solo eso, también a él se le debe mucho del rescate de la historia musical de México, de la historia musical de la música de coro, de la música de órgano, de la reconstrucción y restauración de órganos antiquísimos en México, de conciertos, y todo en aras pues simplemente de que se rescate la tradición histórica de México. Bueno, ellos hablaron de mi libro y yo hablé de ellos. Yo creo que se lo merecen y tengo la fortuna de haber trabajado con los dos. Entonces, pues aquí les dejo el libro, como dice Julia, y en eso estoy de acuerdo. Yo creo que es un libro que está para el diálogo entre académicos, pero que está escrito para que lo entienda y le guste a toda la gente. Si no, quizás por ahí encuentren 2, 3 palabras, 2, 3 pasajes pesaditos, pero fuera de ahí es de una lectura muy ligera. Entonces les agradezco que estén aquí. Sí, si hay alguna pregunta, alguna duda,
Digo, es más usual en las conferencias que en las presentaciones del libro, pero si quieren decir algo ahora, no sé si ya tengan ahí el precio de venta, pero tiene dos virtudes aparte el libro como objeto. Una de ellas, que es muy barato, es una edición barata, pero no por barata es corriente, es decir, está cosido. Entonces es un libro barato, de fácil lectura y que se puede abrir, se pueden sacar copias y no se va a destruirse. No me han dado el precio, no sé si ya lo tienen. Bueno, ahorita le preguntamos a Aristarco, pero es un precio… Por el día de hoy 100 pesos lo que cuesta, sí. Gracias. Sí. Vale más de lo que cuesta. Sí. Bueno, yo no debería hacer uso de la palabra, pero quiero dirigirme a mi compañera en esta mesa, porque me pareció admirable y digno de imitación el haber intercalado algunos pasajes literarios, eslabonándolos con el libro que ahora se presenta para aterrizarlos en ese compromiso a favor de una narrativa que haga más nítida la lectura de las ciencias sociales, algo que ha venido trabajando con insistencia Jan Meyer y que, bueno, pues personas involucradas en esta actividad como ella misma lo han hecho. Pero sobre este acto de intercalar he caído en la cuenta, a propósito de algo que ya hemos comentado sin intención hace unos momentos la doctora Preciado y yo, y es que hay un aspecto donde un literato en cuanto tal está escribiendo historia, sí vuelca en páginas de forma deliberada su experiencia de la vida en torno a algo. Y entonces, como fuente de no solo para la historia y para la historiografía, sino como documento, pues esto no deja de ser de vital importancia. Yo le preguntaría a la doctora Preciado, o más que le preguntaría, me gustaría escuchar su opinión al respecto, cómo las fuentes literarias son a la par fuentes de la historiografía, y luego cómo la historiografía no debe desdeñar el testimonio y el carácter documental de lo que los literatos nos han dejado como experiencia de su vida, puesta luego en letras de molde de forma bella. Profe, yo quisiera saber cuál fue su inspiración para hablar sobre los cristeros y qué tanta pasión tiene para hablar sobre ellos. Pero no sé si se refiere a este trabajo, porque este no es de cristeros. Bueno, perdón, del libro. Bueno, pues sí hay una gran discusión acerca de historia y literatura y sus confluencias, ¿no? Yo creo que para los historiadores sí es muy importante acercarnos a la literatura, porque tengamos en cuenta que los escritores o lo que ellos plasman en sus obras literarias de alguna forma es reflejo de la realidad. Entonces, bueno, puedo poner el ejemplo de los escritores del naturalismo francés, entonces que ellos se basaban o plasmaban lo más real de lo que estaban viviendo en sus novelas. Entonces, no, o sea, sí es la forma tal vez de dar a conocer esas experiencias reales, pero yo creo que la literatura también está basada en mucho de la vida real.
entonces no es fantasía en cuanto a la forma en que lo están presentando, en que construyen los relatos. Y creo que a los historiadores la literatura nos sirve de inspiración, nos sirve de modelo para aprender a escribir como ellos. Bueno, el libro de Eduardo es un ejemplo de una excelente narrativa, entonces tenemos que aprender también de los literatos cómo presentar nuestros resultados de investigación. Tenemos también que abrir nuestros temas a un público amplio y que no solo como historiadores nos lean 4 o 5 colegas que tenemos en nuestro centro de investigaciones, ¿no? Sino que la labor, por ejemplo, del libro de Eduardo, de un trabajo de 4 o 5 años, pues que lo puedan conocer un público más extenso y no solo los presentadores o sus profesores en el doctorado. Entonces sí tenemos que aprender mucho de la literatura. Y bueno, sí sigue pues este debate de qué tanto podemos los historiadores acercarnos a la literatura, y sí hay una gran diferencia en que pues los historiadores no podemos incluir la fantasía en nuestras investigaciones, y bueno, los literatos sí pueden construir sus historias, nosotros no, nosotros tenemos que basarnos en testimonios y en el análisis y en la interpretación. Yo creo que esa es la diferencia, de que los escritores inventan o crean sus historias, y nosotros tenemos que buscarlas a través de la observación, y la observación se da al modo que lo hacen los antropólogos con las comunidades. Los historiadores observamos a través de los documentos de archivo. Entonces, sí, respecto a tu pregunta, sí, en sentido estricto no es un libro sobre cristeros, sino precisamente termina en el año en el que empieza el conflicto. Pero sí llegué al tema por los cristeros, sí, o sea, y ahora, ¿por qué uno elige los temas? Pues ese es un montón de factores que ustedes como estudiantes ya lo están viviendo, ¿no? Ustedes, ¿por qué les gustan más unas materias que otras? ¿Por qué les gusta más la literatura que la historia, o la antropología que la literatura, etcétera? Hay un montón de factores que son desde personales, desde vivencias, desde influencias familiares, desde culturales en el lugar donde viven, lecturas que los marcan o profesores que los marcan. Entonces es una suma de todo eso lo que uno lo va llevando por los temas. En mi caso, yo hice una licenciatura en historia y una tesis sobre un catálogo de juicios por delitos de infidencia en la Real Audiencia de Guadalajara, es decir, juicios a aquellos que hablaban mal del rey en la época de la independencia, juicios por delitos de palabra, pues. Y había muchos casos de sacerdotes. Sí, yo quise trasladar ese tema de sacerdotes en la independencia al tema de sacerdotes en la guerra cristera, y hacer un estudio comparativo de 1 o 2 sacerdotes para cada caso: sacerdotes cristeros, sacerdotes opuestos a la cristiada, o sacerdotes que simplemente se habían alejado, que fueron los más, ¿no? Que habían abandonado el lugar en donde tenían su ministerio. Y eso me fue llevando al tema, y la clave fue Cristóbal Magallanes. Sí, cuando descubrí a Cristóbal Magallanes, descubrí que si bien la cristiada es una fuente, un tema inagotable en la historiografía, quizás sería interesante ver qué había pasado años antes en esas parroquias que después se caracterizaron por ser muy, muy cristeras, ¿no? Efectivamente, el catolicismo social, esta organización, no es un antecedente directo de la cristiada, pero no se puede entender la cristiada sin la previa organización del catolicismo social, ¿no? Entonces, de esa manera yo vincularía. Una clave también fue conocer los expedientes que formó la Iglesia para las causas de beatificación de los mártires.
son causas, ¿no? Causas donde hay pruebas, hay entrevistas, hay documentación histórica. Y ahí tuve la oportunidad de ver 24 biografías de sacerdotes y dentro de ellos destacaba Cristóbal Magallanes por su edad. Murió a los 60 y tantos años, lo cual le dio tiempo para llevar a cabo este proyecto de la iglesia, ¿no? Y a partir de ahí entré y luego, bueno, ya cosas más académicas, decisiones que se van tomando de delimitación de espacio temporal y todo eso, me hizo pasar de una simple biografía a un estudio de caso y de un estudio de caso a un estudio comparativo. Y por eso aquí abarco 5 parroquias del norte de Jalisco durante 50 años. Que también la temporalidad es arbitraria, la historia no empieza y termina en una fecha, pues hay continuidades, rupturas, pero me pareció adecuado el medio siglo, ¿no? Y la fecha de inicio es arbitraria, pero tiene sus razones de ser, ¿no? Pero igual pudo haber sido 1869, 1867, 1891, pero de eso se trata, del inicio del porfiriato al inicio de la Guerra Cristera, que son 50 años. Gracias, profe. Pues muchas gracias por su asistencia.